Isaiah Berlin nació en Riga, que para el momento de su nacimiento, el 6 de junio de 1909, pertenecía al Imperio Ruso, hoy día es la capital de Letonia, y vivió allí hasta junio de 1915. Ese año su familia se mudó a Rusia propiamente dicha. Regresó en octubre de 1920, cuando la familia abandonó la Unión Soviética y emigró a Inglaterra en febrero de 1921, después de haber pasado tan solo 4 meses en la ciudad. Aparte de esa breve visita en 1926 o 1928, él nunca más volverá a Riga. Berlin estudió filosofía en el Corpus Christi College de Oxford y fue profesor de filosofía en el New College de la misma universidad entre 1932 y 1938, año en el que fue nombrado miembro de la Junta de Gobierno de dicha escuela, cargo que mantuvo hasta 1950. En el año 1939, Berlin publicó Karl Marx, Su vida y entorno, obra donde se observa la preocupación que le moverá a lo largo de toda su vida, y es cómo se desarrolla el pensamiento libre y la de individualidad frente a la transformación de la sociedad en un ente indiferenciado, homogéneo, donde se va configurando el control de los poderes autoritarios sobre las personas. Como era de esperar, a partir de su enaltecimiento de la individualidad, Berlin efectuó una defensa del liberalismo en contrapartida a los ofrecimientos comunistas. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en el cuerpo diplomático británico con misiones en Estados Unidos y Rusia, y entre 1950 y 1966 fue profesor en el All Souls College de Oxford, del cual fue nombrado catedrático y donde permaneció el resto de su vida. Entre tanto, había sido nombrado caballero en 1957 y miembro de la Orden de Mérito en 1971. Presidió asimismo la British Academy entre 1974 y 1978. Durante esa época publicó El erizo y la zorra, profundo y original estudio de la filosofía histórica de León Tolstoy. Aún independientemente pues del profundo gusto que me produce toda su obra sobre la literatura rusa, yo me veo obligada a restringirme solamente aquí para hablar sobre la libertad. Hablemos de la libertad negativa y de la libertad positiva, conceptos que manejó Isaiah Berlin en un extraordinario ensayo del año 1958, que él originalmente lo había escrito para dictar una conferencia en la Universidad de Oxford, cuando él fue nombrado profesor de teoría social y política. Todos los especialistas en la obra de Berlin coinciden en calificar que este ensayo ha sido la conferencia más importante que él impartiría en toda su vida. Suele ser muy común que para hablar de un autor y sus aportes a un determinado campo se recurra a un crítico, y entonces así se comete el error de desvirtuar probablemente las ideas del autor estudiado. De tal manera que yo voy a simplemente leer uno que otro párrafo de dos conceptos de la libertad para que se vea la clave que necesitamos para comprender el sentido que Berlin le da a esas dos concepciones de libertad. En las dos primeras páginas de la conferencia, Berlin expresa una profunda y sincera extrañeza ante la indiferencia que ha existido sobre los temas políticos y sociales dentro del propio campo de la filosofía, y dice, cito: quizá no haya habido ninguna época de la historia moderna en que tantos seres humanos, tanto en Oriente como en Occidente, hayan tenido sus ideas y por supuesto sus vidas tan profundamente alteradas y en algunos casos violentamente trastornadas por doctrinas sociales y políticas sostenidas con tanto fanatismo. Peligroso, porque cuando las ideas son descuidadas por los que debieran preocuparse de ellas, es decir, por los que han sido educados para pensar críticamente sobre las ideas, estas adquieren a veces un carácter incontrolado y un poder irresistible sobre multitudes de seres humanos que pueden hacerse demasiado violentos para ser afectados por la crítica de la razón. Hace más de 100 años, el poeta alemán Heine advirtió a los franceses que no subestimaran el poder de las ideas. Los conceptos filosóficos creados en la quietud del cuarto del estudio de un profesor podían destruir una civilización. Y es extraño que nuestros filósofos no parezcan estar enterados de estos efectos devastadores de sus actividades.
Puede ser que intoxicados por sus magníficos logros en ámbitos más abstractos, los mejores de ellos miren con desdén a un campo en el que es menos probable que se hagan descubrimientos radicales y sea recompensado el talento empleado en hacer minuciosos análisis. Hasta aquí Berlin. Entonces, trata de resaltar con estas citas, es que ellas le van a servir a Berlin de justificación para centrar su exposición en uno de los tópicos clásicos de la filosofía, que no es otro que la libertad. Y él va a decir: no pretendo comentar la historia ni los muchísimos sentidos que esta palabra han sido consignados por los historiadores de las ideas. Evidentemente que en un audio de tan pocos minutos uno no puede agotar el tema. Es imposible dar cuenta de todo lo que puede decirse, reflexionarse y discutir a Berlin y sus definiciones. Yo solamente quisiera recordar lo siguiente: cada cosa, lo dice él, cada cosa es lo que es. La libertad es libertad y no igualdad, honradez, justicia, cultura, felicidad humana o conciencia tranquila. Si mi libertad o la de mi clase o nación depende de la miseria de un gran número de otros seres humanos, el sistema que promueve esto es injusto e inmoral. Pero si yo reduzco o pierdo mi libertad con el fin de aminorar la vergüenza de tal desigualdad y con ello no aumento materialmente la libertad individual de otros, se produce de manera absoluta una pérdida de la libertad. Qué difícil resulta para nosotros entender esto. Por supuesto, ese lindero que marca dónde empieza y termina cada una, privada y pública, es muy controversial. A esa dificultad se puede responder. Donde tenga que trazarse esa frontera es cuestión para debatir. Él termina diciendo: quiero que mi vida y mis decisiones dependan de mí mismo y no de fuerzas exteriores. No olvides que puedes enviarnos tus sugerencias y comentarios al correo vitrinalegalconsulta@gmail.com y seguirnos en nuestras redes sociales, @vitrinalegal en Instagram y Vitrina Legal en Twitter, o a través de nuestra página web www.vitrinalegal.com.be.